Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo, las noticias de famosos y por supuesto, ese drama que tanto nos gusta. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha sacudido los cimientos del fandom y que sinceramente, nos tiene a todos un poco en shock. Si lo adivinaron, vamos a desmenuzar todo lo que se dice sobre Ander Erçel y Kerem Bürsin, y esa supuesta separación que está dando la vuelta al mundo. Antes de que nos adentremos en la vorágine de chismes, teorías y confirmaciones a medias, quiero recordarles lo importante que es la información que consumimos. En un mundo lleno de noticias falsas y titulares sensacionalistas, es crucial mantener la mente abierta y sobre todo verificar la fuente. Y hablando de fuentes, aquí en mi canal nos esforzamos por traerles la información más precisa y contrastada posible. No somos de inventar historias ni de buscar el clickbait fácil. Preferimos la investigación, la prudencia y el respeto por la verdad, aunque a veces duela. Pero bueno, ya dejemos de lado la formalidad y vayamos al grano. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi a diario, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son los que hacen que todo esto sea posible. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos, todo eso es lo que nos motiva a seguir adelante y a ofrecerles contenido de calidad. Ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. Agárrense fuerte porque vamos a analizar a fondo esta bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo, Ander Erçel y Kerem Bürsin separados. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿De dónde salió todo esto? Vamos a responder todas estas preguntas y muchas más. Acompáñenme. Todo empezó como suele suceder en estos casos, con un rumor. Un pequeño murmullo que se fue expandiendo como la pólvora a través de las redes sociales. Un comentario aquí, una foto sospechosa allá, y de repente, la especulación se convirtió en un torbellino imparable. La gente empezó a notar que Ande y Kerem ya no se mostraban juntos con tanta frecuencia como antes. Las publicaciones en Instagram se volvieron más esporádicas, los comentarios en las fotos del otro desaparecieron y las apariciones públicas en pareja se redujeron drásticamente. Pero no solo eso. También se dejó de ver a Ande con la familia de Kerem, algo que era muy habitual. Ya no había stories de ambos compartiendo cenas o celebraciones familiares, como si ocurría antes. Era como si se hubieran distanciado no solo como pareja, sino también del entorno del otro. Obviamente esto no pasó desapercibido para los fans. Los seguidores más acérrimos, aquellos que llevaban meses, incluso años, siguiendo cada paso de la relación, fueron los primeros en levantar las alarmas. Empezaron a comparar fotos antiguas con las nuevas, a analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y lamentablemente cuanto más buscaban, más indicios encontraban de que algo no andaba bien. Se crearon hilos enteros en Twitter dedicados a analizar las últimas apariciones de la pareja, buscando señales de distanciamiento. Se compararon entrevistas antiguas con las más recientes, intentando detectar cambios en el lenguaje corporal y en las respuestas que daban a las preguntas sobre su relación. Fue una auténtica labor de detectives por parte del fandom. Pero seamos honestos, las redes sociales pueden ser muy engañosas. A veces una simple falta de publicación no significa nada más que eso, una falta de publicación. Quizás están ocupados, quizás están cansados, quizás simplemente no tienen ganas de compartir su vida privada con el mundo. Sin embargo, cuando la falta de interacción se vuelve constante y prolongada, es difícil no empezar a sospechar. Y no solo la falta de interacción, sino también el tipo de contenido que publicaban individualmente. Ande empezó a compartir fotos más introspectivas, con mensajes que hablaban de crecimiento personal y de la importancia de la individualidad. Kerem, por su parte, se centró más en su trabajo y en sus proyectos profesionales, dejando de lado las publicaciones más personales y románticas que solía hacer. Y las sospechas no hicieron más que aumentar cuando empezaron a surgir rumores sobre supuestas discusiones y diferencias irreconciliables entre la pareja. Se hablaba de desacuerdos sobre el futuro de su relación, de ambiciones profesionales divergentes y, por supuesto, de la sombra siempre presente de la fama y la presión mediática.
Algunos incluso se atrevieron a mencionar la posibilidad de terceras personas, aunque afortunadamente, estas acusaciones nunca llegaron a confirmarse. Pero como siempre digo, donde hay humo suele haber fuego. Y en este caso, el humo era cada vez más denso. Se filtraron supuestas conversaciones entre amigos cercanos a la pareja, en las que se hablaba de fuertes discusiones y de una crisis profunda en su relación. Aunque obviamente estas filtraciones nunca fueron confirmadas, sí contribuyeron a alimentar aún más los rumores. La prensa turca, siempre hambrienta de exclusivas y noticias impactantes, no tardó en hacerse eco de los rumores. Empezaron a publicar artículos especulativos, citando fuentes anónimas y utilizando títulos llamativos que no hacían más que alimentar la histeria colectiva. Hande y Kerem, el fin de un cuento de hadas, crisis total en la pareja del momento, secreto a voces, ¿están realmente separados? Estos eran solo algunos de los titulares que inundaban los medios de comunicación turcos. Los fans, desesperados por obtener respuestas, inundaron las redes sociales de preguntas y súplicas, exigiendo una declaración oficial por parte de Hande y Kerem. Querían saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Necesitaban poner fin a la incertidumbre. Pero el silencio fue la única respuesta que recibieron. Ni Hande ni Kerem se pronunciaron al respecto. Guardaron silencio, ignorando los rumores y las especulaciones, lo que obviamente no hizo más que avivar el fuego. Algunos interpretaron este silencio como una confirmación tácita de la separación, mientras que otros prefirieron creer que simplemente estaban tratando de proteger su privacidad. Pero como ya he dicho antes, el silencio también puede ser muy elocuente. Y en este caso, el silencio de Hande y Kerem parecía gritar a los cuatro vientos que algo no andaba bien. Sin embargo, este silencio también tuvo un efecto negativo en la imagen pública de la pareja. Muchos fans se sintieron decepcionados y traicionados por la falta de transparencia. Consideraban que después de haber compartido tantos momentos íntimos de su relación con el mundo, tenían derecho a saber la verdad. Algunos incluso llegaron a acusarlos de estar utilizando la situación para generar publicidad y mantener su nombre en boca de todos. Era una acusación dura pero comprensible teniendo en cuenta la frustración y la decepción que sentían muchos fans. La verdad es que en este tipo de situaciones, es muy difícil saber qué está pasando realmente. La vida de las celebridades es un mundo aparte, lleno de presiones, compromisos y secretos. Lo que vemos en las redes sociales y en las revistas del corazón es solo una pequeña parte de la realidad. Detrás de las sonrisas y las poses perfectas, hay personas de carne y hueso con sus propios problemas y dificultades. Y a veces esa imagen pública es solo una fachada, una estrategia para proteger su intimidad y su imagen. Y la relación entre Hande y Kerem no era una excepción. A pesar de la imagen de cuento de hadas que proyectaban, su relación también tuvo sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. Como cualquier pareja normal, tuvieron que enfrentarse a desafíos, superar obstáculos y tomar decisiones difíciles. Pero claro, su relación estaba constantemente expuesta al juicio público. La diferencia, claro está, es que su relación estaba constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban era analizado, comentado y criticado por millones de personas en todo el mundo. La presión mediática era enorme y sin duda, tuvo un impacto en su relación. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen perfecta ante el mundo, de tener que lidiar con los rumores y las especulaciones constantes, de tener que proteger su intimidad de los paparazzi y de los fans obsesionados. Era una tarea agotadora que sin duda afectó a su relación. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo este drama? ¿Se han separado realmente Hande y Kerem? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Hasta el día de hoy, no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y filtraciones de fuentes no verificadas. Y como siempre digo, hay que tomarse la información no confirmada con pinzas. Sin embargo, la falta de confirmación no significa que los rumores sean falsos. En muchas ocasiones, las celebridades prefieren mantener su vida privada al margen del foco mediático, especialmente cuando se trata de temas delicados como una separación. Quizás están esperando el momento adecuado para hacer una declaración oficial, o quizás simplemente prefieren no hablar del tema en absoluto. O quizás están intentando solucionar sus problemas en privado, lejos del juicio público. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Hande y Kerem ha cambiado.
Ya no se muestran juntos con la misma frecuencia que antes, y la química que irradiaban en el pasado parece haber disminuido. Si esto se debe a una separación definitiva o a una simple crisis temporal, es algo que solo ellos saben. Y es algo que quizás nunca lleguemos a saber. En mi opinión, creo que es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan una declaración que no quieren hacer. Si han decidido separarse, tienen derecho a hacerlo en paz y sin tener que dar explicaciones a nadie. Y si simplemente están pasando por un momento difícil, merecen todo nuestro apoyo y comprensión. Recordemos que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. No son personajes de una serie ni marionetas que podemos manipular a nuestro antojo. Al final del día, lo más importante es recordar que Ande y Kerem son seres humanos, con sus propios sentimientos y emociones. No son personajes de una telenovela, ni objetos de entretenimiento. Son personas reales que merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Y como fans, nuestro papel es apoyarlos y respetarlos, independientemente de sus decisiones personales. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Ande y Kerem se han separado realmente? ¿O piensan que simplemente están pasando por un mal momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Me gustaría saber si creen que la presión mediática pudo influir en su relación, o si creen que las diferencias profesionales fueron el detonante de la crisis. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que esta es solo una opinión más. No pretendo tener la verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente estoy compartiendo mis pensamientos y reflexiones sobre un tema que ha generado mucho revuelo en el mundo del espectáculo. Y como siempre digo, la verdad absoluta es muy difícil de encontrar, especialmente en el mundo del espectáculo. Y hablando de revuelo, quiero aprovechar para recordarles que aquí en mi canal siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y las entrevistas más exclusivas del mundo del espectáculo. Así que si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y hacemos directos para interactuar con ustedes. Hemos hablado hoy de la posible separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un tema que ha generado gran controversia y especulación. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y la falta de confirmación oficial, y hemos concluido que al final del día, lo más importante es respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan una declaración que no quieren hacer. También hemos reflexionado sobre el papel de los fans y la prensa en este tipo de situaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando cada día. Espero que hayan disfrutado del contenido, y que les haya resultado interesante y entretenido. Y recuerden que siempre estamos abiertos a sugerencias y comentarios para mejorar nuestro contenido. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre las opiniones expresadas. ¿Están de acuerdo con mi punto de vista? ¿Tienen alguna otra perspectiva que les gustaría compartir? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Y para finalizar, los invito a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan opinar sobre el tema, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, lo más importante es respetar la privacidad y la felicidad de los demás, sean famosos o no. El mundo necesita más empatía y menos juicios. Adiós.